El tema a tratar en el iceberg del día de hoy es sin duda de los más interesantes que he traído al canal. Les hablaré sobre personas que engañaron o esquivaron su propia muerte, es decir, que teniendo grandes posibilidades de perder sus vidas, de alguna u otra forma lograron salvarse. Y de por sí créanme que vienen casos que a más de uno los dejará sorprendidos. Espero se pongan cómodos y sin más que decir, bienvenidos a Historias del Búho y empecemos ya con el primer nivel. Phineas Gage fue un hombre estadounidense que se convirtió en un caso famoso en la historia de la neurociencia debido a un accidente que sufrió en 1848 mientras trabajaba como obrero en Estados Unidos. Mientras estaba preparando una explosión, una barra de hierro de 1 metro de largo fue lanzada accidentalmente hacia su cabeza. La barra atravesó su cráneo, pero sorprendentemente, Phineas sobrevivió al accidente y estuvo consciente durante todo el proceso. El accidente tuvo un impacto significativo en la personalidad y el comportamiento del hombre, convirtiéndolo en alguien mucho más desconfiado, impaciente e impulsivo, pero pudo continuar su vida con aparente normalidad. No sería hasta 11 años después del accidente que fallecería tras una serie de convulsiones. Aron Ralston es un alpinista y aventurero estadounidense conocido por su increíble historia de supervivencia en el desierto de Utah en el año 2003. Durante una expedición en solitario, un accidente le atrapó en un estrecho cañón, cuando una roca de aproximadamente 360 kilogramos se desprendió y aplastó su mano derecha contra la pared del cañón. Estuvo atrapado allí durante 5 días, y después de varios intentos fallidos por liberarse, Aron, utilizando una navaja multiusos, se cortó totalmente su propio antebrazo. La historia de la increíble determinación y supervivencia de Aron se hizo ampliamente conocida después de su rescate, y su experiencia fue relatada en la película 127 horas, lanzada en 2010 y protagonizada por James Franco. Harrison O'Kene era cocinero de un remolcador de barcos de petróleo, cuando a eso del 2013 iba en una embarcación acompañado de otros 11 tripulantes. Sin embargo, algo muy malo sucedió. Aparentemente, una ola tremenda rompió la cuerda del remolque y ocurrió el desastre. El barco se dio vuelta. La mayoría de los tripulantes estaban encerrados en sus camarotes, falleciendo rápidamente después de los hechos, pero Harrison milagrosamente sobrevivió gracias a una pequeña burbuja de aire. Con ella pudo permanecer con vida durante 3 días, sin ropa, sin comida, sin agua y sin luz. Al pasar esos 3 días, los buzos rescatistas encontraron al hombre, a quien no le quedaba mucho tiempo más de vida en aquel lugar. Jenna Gies es la primera persona conocida en sobrevivir a la rabia sintomática sin haber recibido la vacuna antirrábica. Cuando tenía 15 años de edad, fue mordida por un murciélago en el dedo índice izquierdo. Después de limpiarle la mordedura con agua oxigenada, su madre decidió no buscar atención médica, pero 37 días después, la joven desarrolló síntomas de rabia. Fue ingresada al hospital con temblores y dificultades para caminar. Su condición siguió deteriorándose y los médicos empezaron a sospechar que la misma padecía rabia, y esto fue confirmado luego. La rabia se ha considerado universalmente como una enfermedad mortal e incurable después de la aparición de los síntomas, por lo que los padres de Ginny aceptaron someterla a un tratamiento experimental que consistía en inducirla a un coma farmacéutico. Después de 7 días, se sacó a la joven del coma inducido, y después de 31 días en el hospital, fue declarada libre del virus. Al menos 6 intentos posteriores de curar la rabia sintomática mediante procedimientos médicos similares no han dado resultados. Fidel Castro fue un político y revolucionario cubano que gobernó Cuba durante casi 5 décadas. Bajo el liderazgo de Castro, Cuba estableció relaciones cercanas con la Unión Soviética y se convirtió en un estado socialista de partido único. Este hombre entra en el iceberg debido a que los servicios de inteligencia cubanos contabilizaron hasta 2007 un total de 638 intentos de homicidio contra Fidel Castro en distintas fases de desarrollo, llegando a ejecutarse más de un centenar. Los intentos partieron tanto del gobierno estadounidense como de opositores cubanos. Píldoras de cianuro, trajes de buceo envenenados, explosivos con forma de moluscos, fueron muchísimos métodos intentados para acabar con la vida de este hombre, pero todos esos fallarían. No fue hasta 2016, donde fallecería con 90 años. Estamos ahora en el nivel 2. Juliane Koepke es una científica y escritora alemana conocida por sobrevivir a un accidente aéreo en la selva amazónica en 1971. A los 17 años, Juliane y su madre se encontraban a bordo de un vuelo salido desde Lima, en Perú. Durante el vuelo, el avión fue golpeado por un rayo y se desintegró en el aire. Juliane se aferró a su asiento mientras caía hacia la selva desde una altura de aproximadamente 3 kilómetros. Durante los siguientes 11 días, caminó sola en la selva amazónica en busca de ayuda.
Se alimentó de frutas y agua de los ríos y lidió con heridas, picaduras de insectos y la inclemencia del clima. Finalmente, fue encontrada por pescadores locales y rescatada. Anna Wagenon fue una médica noruega que se convirtió en una notable sobreviviente de un accidente de esquí extremo en 1999. El 20 de mayo del mismo año, Anna estaba esquiando fuera de las pistas en un área de Suecia. Durante el descenso, cayó en un agujero de hielo oculto y quedó atrapada bajo el agua congelada durante casi 2 horas. El accidente resultó en una hipotermia extrema para Anna, ya que la temperatura del agua era de aproximadamente menos 20 grados centígrados. Cuando finalmente fue rescatada por sus amigos y los equipos de rescate, su cuerpo estaba casi sin vida. Fue llevada al hospital con paro cardíaco y sin signos vitales detectables. Los médicos trabajaron por más de 9 horas, logrando calentarla y posteriormente, reanimarla. Pese a sobrevivir, sufrió daño cerebral y quedó paralizada en gran parte de su cuerpo. En el año 2003, Jani Quen tenía tan solo 4 años cuando sufrió quemaduras en el 95% de su cuerpo debido a un incendio, y sus esperanzas de vida eran muy pocas. Todo sucedió cuando su mascota hizo caer una vela en su hogar, por lo que las llamas empezaron y atraparon al niño, por lo que su hermana de 10 años corrió para ayudarlo. Hasta la fecha, Jani ha soportado 87 cirugías y pese a haber sobrevivido, muchas veces se sintió incómodo ante las miradas y comentarios de los demás por su apariencia física. Franz Selak fue un profesor de música de nacionalidad croata al que se le adjudica haberse salvado de 7 accidentes mortales y luego haber ganado la lotería, siendo denominado por la prensa como el hombre con más suerte del mundo. La primera experiencia sucedió en 1962, cuando viajaba en tren y este descarriló y cayó sobre un río, por lo que una persona logró sacarlo del vagón a tiempo. El siguiente año, durante su primer y único paseo en avión, fue expulsado al vacío de forma violenta al explotar la puerta del mismo, pero cayó sobre un pajar cerca de una granja, y luego el avión se estrelló, falleciendo el resto de los 19 pasajeros. 3 años después de ese suceso, un autobús en el que viajaba se desvía del camino y cae en el río, acabando con 4 pasajeros, menos él. En 1970 su vehículo se incendió mientras conducía y salió por la puerta 30 segundos antes de que explotara el tanque. 3 años después, en otro incidente, el motor de su coche causó llamas que se propagaron por el conducto de ventilación. Selak se incendió el cabello pero no tuvo heridas. En 1995, fue atropellado por un autobús en Zagreb, pero solo tuvo heridas menores. En 1996 eludió una colisión de trompa contra un camión de las Naciones Unidas en la curva de una montaña. Al desviarse, Selak saltó hacia afuera y se sujetó a un árbol antes de que su vehículo cayera por un barranco de 90 metros. En 2003, 2 días después de cumplir 74 años, Selak ganó 800.000 euros en la lotería. Durante este periodo, se casó por 5ª vez. En 2010, luego de comprarse 2 casas y un bote con sus ganancias, decidió dar la mayoría de su dinero a su familia y amigos, y vivir una vida sencilla. Roy Sullivan fue un guardabosques estadounidense del Parque Nacional Shenandoah. Entre 1942 y 1977, fue alcanzado por rayos en 7 ocasiones diferentes y sobrevivió a todas ellas. El libro Guinness de los Récords lo reconoció como la persona que ha sido alcanzada por rayos la mayor cantidad de veces de la que se tengan registros. Falleció en 1983, quitándose su propia vida luego de sufrir un desengaño amoroso. Hemos bajado hasta el nivel 3. Hugh Glass fue un explorador y trampero estadounidense del siglo XIX. En 1823, mientras se encontraba en una expedición cerca del territorio de Dakota del Sur, fue atacado por un oso grizzly y sufrió graves heridas en el proceso. Sus compañeros lo dieron por fallecido y lo abandonaron, llevándose consigo su equipo. A pesar de sus heridas, Hugh sobrevivió y comenzó un increíble viaje de más de 300 kilómetros a través de terrenos peligrosos y hostiles para buscar ayuda. Durante su odisea, se alimentó de carroña y raíces y luchó contra el hambre y otros peligros por más de 6 semanas. Eventualmente, fue encontrado por una tribu nativa americana que lo ayudó y lo llevó de regreso a la civilización. La historia de supervivencia de Hugh Glass se hizo famosa gracias a la novela titulada El Renacido, la cual fue adaptada al cine en la película del mismo nombre en 2015, protagonizada por Leonardo DiCaprio. Ann Hodges fue una mujer estadounidense que se convirtió en la primera persona documentada en recibir un golpe directo de un meteorito. El 30 de noviembre de 1954, Ann estaba descansando en su casa, cuando un meteorito atravesó el techo de la misma, golpeó un mueble de radio y luego la golpeó en el brazo y las caderas mientras estaba acostada en un sofá. El impacto del meteorito le causó contusiones y heridas leves.
Después del incidente, el meteorito fue confiscado por el gobierno y finalmente devuelto a la familia. Tim Lancaster fue un piloto que el 10 de junio de 1990 despegó desde la ciudad británica de Birmingham, con destino a Málaga, España. Todo iba bien, la tripulación comenzó a preparar el servicio de comida, mientras los pasajeros se acomodaban en sus asientos, pero de un momento a otro, el capitán había sido succionado a través de un enorme agujero donde antes había una ventana, que salió volando. Estuvo 20 minutos colgando del avión, con vientos huracanados y temperaturas bajo cero, y perdió la conciencia mientras su cuerpo era azotado contra la aeronave, siendo sostenido por 2 compañeros de la tripulación, quienes lo agarraron de sus pies. Después de muchas dificultades en la cabina, el copiloto hizo un aterrizaje seguro en el aeropuerto más cercano, donde atendieron a Tim, y fue tratado por múltiples fracturas, congelación y conmoción severa. Solo 5 meses después, Lancaster volvió a volar. La historia de Truman Duncan es tétrica. En un aparatoso accidente, las ruedas de un tren cortaron la pierna derecha de Truman a la altura del muslo, junto con su pierna izquierda, pelvis y un riñón, y sobrevivió. En ese estado, llamó a los servicios de emergencia, por lo que posteriormente esperó 45 minutos a la llegada de los mismos. Los cirujanos estuvieron 3 horas y media salvando la vida de Truman, limpiando suciedad, hierba y arena de sus heridas. Estuvo en coma por 3 semanas y pasó por al menos 23 cirugías más, pero logró seguir vivo. Michael Packard se hizo conocido en junio de 2021 por un encuentro extraordinario con una ballena jorobada. Según su relato, Michael se encontraba sumergido cuando sintió una gran fuerza y presión alrededor de su cuerpo. Descubrió que estaba dentro de la boca de una ballena jorobada, que lo había confundido con una presa. Pasó unos segundos dentro de la boca de la ballena antes de que ésta emergiera y lo escupiera, liberándolo en la superficie del agua. Michael resultó ileso, excepto por algunos moretones y contusiones. Llegamos al nivel 4. En noviembre de 2012, José Salvador Alvarenga y su compañero pescador salieron en una embarcación desde las costas de México para un día de pesca. Sin embargo, quedaron atrapados en una tormenta y perdieron el rumbo. Al cumplirse los primeros 4 meses, su compañero falleció debido a que no quería comer carne cruda, por lo que José quedó absolutamente solo. Durante 13 meses en total, Alvarenga luchó por sobrevivir a la deriva en el océano, enfrentando la escasez de alimentos y agua potable. Alvarenga relató que sobrevivió comiendo aves marinas, peces y tortugas, y bebiendo sus propios fluidos. Finalmente, el 30 de enero de 2014, Alvarenga llegó a las Islas Marshall, en el Pacífico Sur, donde fue ayudado. Layer Silvaris fue un prisionero célebre por haber sobrevivido a la monstruosa erupción del Monte Pelee en 1902. La mazmorra en que se encontraba solo se ventilaba a través de una ventana que miraba en dirección contraria al volcán. Por la mañana temprano del 8 de mayo de 1902, un enorme flujo piroclástico fue eyectado del volcán y la ciudad fue arrasada y fallecieron en la tragedia más de 30.000 personas, pero este hombre sobreviviría gracias al material de su celda y su resistencia al fuerte calor. Finalmente fue perdonado de su delito de homicidio y terminó trabajando en un célebre circo, donde se lo exhibía como el hombre que sobrevivió al juicio final. Se lo podía ver mostrando sus quemaduras, dentro de una réplica exacta de su celda. Fallecería de causas naturales en 1929. Leonid Rogozov fue un médico y cirujano soviético nacido el 14 de marzo de 1934 en la Unión Soviética. En mayo de 1961, formaba parte del equipo de investigación soviético en una base de la Antártida, pero aproximadamente a mediados de la expedición comenzó a experimentar fuertes dolores abdominales y síntomas consistentes con una apendicitis aguda. Debido a las condiciones extremas y la imposibilidad de recibir ayuda médica inmediata, Rogozov decidió realizar la cirugía de emergencia él mismo. El hombre realizó una apendicectomía utilizando anestesia local. El procedimiento duró aproximadamente 1 hora y media, y Rogozov tuvo que usar un espejo para ver y operar correctamente. Afortunadamente, la cirugía fue un éxito y se recuperó completamente. Ahadi Rafil fue un hombre estadounidense víctima de un accidente por arma de fuego. Notable por recuperarse de la pérdida casi total de la mitad de su cerebro. En 1987, a la edad de 14 años, Israfil fue herido por un tiro de bala en la cabeza cuando su patrón accidentalmente lo confundió con un ladrón. A pesar de la severidad de sus heridas, sobrevivió durante el trayecto al hospital y superó una extensa cirugía que duró aproximadamente 5 horas. Usando silla de ruedas, recuperó buena parte de sus facultades y logró concluir una carrera.
Stephen McCormack es un conductor de camiones de Nueva Zelanda, quien logró sobrevivir tras inflarse como un globo luego de un accidente con una manguera de aire comprimido. Stephen se cayó por accidente sobre una manguera de aire comprimido de su camión que le atravesó el glúteo y comenzó a bombear aire en su cuerpo. Sentí como el aire entraba en mi cuerpo y era como si fuera a explotar. Me inflaba como si fuera una pelota de fútbol, explicó a los medios locales desde su cama del hospital. Fueron los compañeros de Stephen los que al oír sus gritos corrieron a socorrerlo y le sacaron la boquilla de la manguera de su cuerpo, logrando así que éste sobreviviera. Y finalizamos con el nivel 5. Hacia el verano de 1915, una mujer afroamericana de unos 30 años había sufrido un terrible ataque de epilepsia. Su nombre era Essie Dunbar, quien había sido declarada fallecida. Su hermana vivía en una ciudad cercana, por lo que no pudo llegar a tiempo al funeral. Pese a que la ceremonia fue larga, cuando la hermana llegó, Essie ya estaba enterrada a casi 2 metros de profundidad. Fue polémico, pero ante sus súplicas, las autoridades aceptaron desenterrar el cuerpo de la fallecida para que pudiera despedirse por última vez. Sacaron de nuevo la tierra, quitaron los clavos del ataúd y lo que se encontraron dentro fue a una mujer completamente viva y asustada. En aquel momento los asistentes tomaron a Dunbar por un fantasma y corrieron despavoridos por el cementerio, hermana incluida. Essie viviría 47 años más después de ese momento. No encontré mucha más información sobre este caso, pero en definitiva es muy curioso. Tsutomu Yamaguchi fue un ingeniero japonés, testigo y única víctima oficialmente reconocida que sobrevivió a la explosión de las 2 bombas nucleares lanzadas por Estados Unidos sobre Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945. A pesar de encontrarse a solo 3 kilómetros del epicentro de la explosión, logró sobrevivir a pesar de sufrir quemaduras graves y otras heridas. Después del conflicto, Tsutomu Yamaguchi continuó trabajando como ingeniero y se convirtió en un defensor del desarme nuclear y la paz. Su historia de haber sobrevivido a los 2 bombardeos atómicos lo convirtió en un símbolo de la resistencia humana. Falleció el 4 de enero de 2010 a la edad de 93 años. Vesna Vulovic fue una azafata y la única sobreviviente de un trágico accidente aéreo que ocurrió el 26 de enero de 1972. El vuelo en el que ella se encontraba viajaba desde Estocolmo, Suecia, a Belgrado, pero fue derribado por una explosión en el aire debido a una bomba colocada por un grupo extremista croata. El avión se desintegró en el aire y se estrelló en una zona montañosa en Checoslovaquia. Sorprendentemente, Vesna sobrevivió al accidente. Fue encontrada en el fuselaje del avión, que había caído desde una gran altura, unos 1000 metros, y se estima que el impacto acabó con la vida de las otras 27 personas a bordo. Vulovic sufrió graves lesiones, incluyendo fracturas en las piernas y la columna vertebral, pero logró sobrevivir, quedando parapléjica de cintura para abajo. El 1 de abril de 1979, el entonces aprendiz de albañil de 18 años Andreas Mijavex fue detenido por error en una celda de detención por ser pasajero en un automóvil accidentado. Posteriormente, fue olvidado por completo por los 3 policías responsables de él, ya que cada uno de ellos pensó que los otros 2 ya habían liberado al hombre. También ignoraron las súplicas de su madre preocupada, quien estaba asustada por lo que podría haberle pasado a su hijo. Como su celda estaba en el sótano, nadie podía escuchar sus gritos. Sobrevivió al ingerir agua condensada de las paredes y finalmente perdió 24 kilos de peso. 18 días después, el 19 de abril, un oficial que tenía asuntos no relacionados en el sótano abrió su celda después de notar el hedor que emanaba de ella. Andreas necesitó varias semanas para recuperar su salud, tuvo una indemnización y obtuvo el récord de sobrevivir más tiempo sin alimentos ni líquidos. Erika Nordby es conocida por haber sido revivida después de pasar 2 horas sin latir debido a una hipotermia. Cuando tenía tan solo 13 meses, se encontraba con su madre en la casa de una amiga de la misma, pero en un descuido de los adultos, la pequeña salió del hogar usando solo un pañal. La temperatura exterior era de aproximadamente menos 24 grados centígrados y su madre despertó 1 hora después, solo para darse cuenta de que su hija ya no estaba con ella. En medio del pánico, salió a buscarla siguiendo las pequeñas huellas, encontrándola en un banco de nieve. Erika fue llevada al centro de salud infantil local y su madre fue detenida por la policía durante 5 horas bajo sospecha de negligencia infantil, luego de lo cual fue al hospital. A su llegada, se consideró que Erika estaba clínicamente sin vida, llevaba aproximadamente 2 horas sin pulso. El corazón de Erika volvió a latir después de que la colocaron bajo una manta térmica, por lo que los médicos sugirieron que el frío la había puesto en un estado de hibernación, protegiendo su cuerpo de daños graves. Por ahora eso ha sido todo por hoy. Espero hayan disfrutado del video, y si fue así, una suscripción me ayudaría bastante.
Recuerden que pueden seguirme en mi Instagram que están viendo en pantalla, donde hablo con ustedes y les comparto adelantos. Y esto fue Historias del Búho. Nos vemos en la próxima, y adiós.